Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria que comienza con un poco de retraso, habida cuenta de que acabamos de celebrar a las puertas de este Palacio Insular el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo, dado que hoy conmemoramos justamente el Día Europeo de las Víctimas. Bien, el motivo de la convocatoria, como saben, no es otro que el de darles cuenta, como suele ser ya habitual, de la coyuntura económica de la isla, en este caso coincidiendo con el último trimestre del pasado año 2024, que ya podemos anticipar que ha vuelto a evidenciar un crecimiento sólido de la economía y del empleo en la isla de Tenerife, pero que para poder explicarlo correctamente e interpretar sus claves nos acompañan hoy en la mesa las personas que también lo hacen habitualmente y generan en buena medida el contenido de este informe de coyuntura, como son el presidente de la Cámara de Comercio, don Santiago Cesé, y su directora general, doña Lola Pérez. Y por otra parte, como siempre también me acompaña el consejero de Industria de este Cabildo Insular, don Manuel Fernández. Para arrancar ya y concretar los aspectos importantes del informe, le cedo ya la palabra a doña Lola Pérez. Buenos días a todos. Buenos días, vicepresidente del Cabildo, el consejero de Industria, Comercio y del sector primario y bienestar animal del Cabildo de Tenerife. Bueno, como bien comenta el vicepresidente, pues vamos a hacer un balance sobre cuál ha sido el comportamiento de la economía insular durante el último trimestre del año, pero más que en los datos del último trimestre, y dado que ya podemos hacer un balance global del conjunto del ejercicio, voy a intentar enfatizar en su totalidad, ¿no? Cómo se ha comportado la economía de Tenerife a lo largo del pasado año 2024. Efectivamente, como bien hemos ido avanzando a lo largo de los diferentes trimestres, la isla de Tenerife cierra el año pasado con cifras récord en actividad y empleo. Y eso hace que sea la isla que lidere el crecimiento regional, ¿no? Fundamentalmente debido a la buena actividad turística, a nadie se le escapa la importancia que tiene esta para el devenir de toda la actividad económica y del empleo insular. Y también, bueno, esto además genera un efecto de arrastre, como digo, en el conjunto de los sectores productivos. Concretamente, en la isla de Tenerife entraron durante el pasado año más de 7,3 millones de turistas. Eso supone un crecimiento superior al 12%, con 811.884 turistas más que en 2023. Por lo tanto, una cifra récord desde el punto de vista de la entrada de visitantes en la isla y que han sido una parte del motor de ese avance. También, como no, los datos de empleo realmente son muy buenos, ¿no? Ese incremento del empleo que ha sufrido la isla, con un avance, según la EPA, anual de 12.430 trabajadores, y además se ha producido un retroceso en el número de parados. Eso ha hecho que la tasa de paro insular se sitúe en el 11,45% de la población activa, un nivel que no se veía en la isla desde el año 2007. Y todo eso, pues desde el punto de vista cuantitativo, también viene acompañado de un buen feeling o una buena confianza empresarial, que es fundamental para seguir generando actividad económica y para seguir avanzando. La confianza en el último trimestre crece un 2,6% en la isla de Tenerife, y esto lo hace muy por encima del crecimiento medio de la confianza del conjunto de Canarias, que avanzó un 1%. Si entramos en el detalle de algunos indicadores de demanda, por ejemplo, vemos cómo la matriculación de turismo siguió creciendo con un avance en el conjunto del año del 2,3%, ¿no? Con 23.722 turismos matriculados durante el pasado año en la isla, que son 532 más que en 2023. Una tendencia de avance y que además, frente a los dos primeros trimestres donde se vio un cierto retroceso, recuperó en el segundo semestre del año. Otro dato también importante en la demanda es la actividad comercial. El comercio ha seguido creciendo con fuerza, lo ha hecho en sus ventas, y también se ve reflejado esta mejor actividad comercial a través de los datos del empleo. El empleo en el sector no ha parado de crecer, concretamente el empleo registrado a finales de año ascendía a 70
43.492 trabajadores, lo que supone un crecimiento interanual del 2,6%. No ocurre lo mismo en el número de empresas, es algo que también hemos percibido, se está percibiendo en el conjunto de Canarias, como el tejido productivo comercial, sí es verdad que va retrocediendo por problemas que tiene fundamentalmente derivados de un problema de relevo generacional, de toda la entrada del comercio electrónico. Todo eso está afectando a este sector que, como sabemos, es un sector de micropymes, de economía familiar, y que en estos momentos donde el comercio cada vez es más competitivo está teniendo más dificultades de supervivencia. Desde el punto de vista de la inversión, ya les trasladaba que cualitativamente el sector empresarial se siente bien, se siente cómodo. Piensen que un 32% de las empresas de la isla puso de manifiesto haber mejorado su actividad en el cuarto trimestre con respecto al tercero, y un 56%, casi un 57%, dijo que la mantuvo estable. Esto supone que casi el 90% del tejido productivo de la isla o mantuvo o mejoró sus resultados empresariales en el último trimestre del año. Son datos muy positivos que además se mantienen de cara al arranque de este 2025, aunque es verdad que modera algo las respuestas favorables con una tendencia más hacia la estabilidad, porque también salimos de esa campaña de Navidad y todo eso también se nota en la actividad económica de algunos sectores, pero vemos que la confianza en la isla de Tenerife crece un 2,6%, como comentaba al inicio, frente a un avance del 1% de la media de todo el archipiélago. También desde el punto de vista de la inversión tenemos otro dato que sí me gustaría destacar, que es el de empresas inscritas a la Seguridad Social. Son aquellas que tienen trabajadores a su cargo. Habíamos visto una tendencia de desaceleración en su ritmo de crecimiento en los últimos 3 años. En el último trimestre se recupera algo y crecen las empresas un 0,5%. Y por primera vez superamos el número de empresas inscritas a la Seguridad Social previo a la pandemia. Si se fijan en los datos, en estos momentos hay 27.857 empresas inscritas a la Seguridad Social y antes de la pandemia, de la declaración de la pandemia, había 27.832. Por lo tanto, ya se ha recuperado el volumen total del tejido productivo que había antes de la pandemia. Por sectores, quizás los que muestran una situación de más debilidad es el sector primario, con una caída del número de empresas. Vemos que sigue cayendo también su número de empresas. Si bien es verdad que en el último trimestre vio crecer su número de empleos registrados, pero vemos que en el conjunto del año sí que hay una cierta pérdida de empleo. También en el sector industrial vemos un comportamiento similar al de la agricultura o el sector primario, donde crece el empleo en una tasa del 1,3% a finales del año, y sin embargo el número de empresas se sitúa, más que caer, yo hablaría de una estabilidad, con 1.315 empresas en niveles similares a los que tenía a finales del año 2023. La construcción crece con fuerza o sigue creciendo o sigue manteniendo esa tendencia de crecimiento. Es verdad que se va desacelerando el ritmo de creación de empresas, lo hace a una tasa del 0,9% en el último trimestre del año y cierra el ejercicio con 26.000 trabajadores, y también sigue creciendo, también con una tendencia de desaceleración, que es normal porque llevamos ya 4 años consecutivos creciendo del número de empresas dedicadas a la construcción. Desde el punto de vista, no cabe duda que el sector con mayor crecimiento es, sin lugar a dudas, el sector servicios en su conjunto. Vemos avances muy significativos en el empleo. Fíjense que aún en el mes a finales de año estaba creciendo a tasas cercanas al 4%.
con un total de empleos registrados de 371.000 empleos. Y no solamente crece el empleo, sino también las empresas a la Seguridad Social, con un avance del 0,7% y 151 empresas más que a finales del 2023. Y todo ello, como comentábamos, una parte fundamental de esta dinamicidad del sector servicios, de su arrastre en el conjunto de la economía, viene de la mano de la actividad turística. El número de entrada de turistas en el cuarto trimestre del año fue de 2 millones de turistas, 190.000 más que en el mismo trimestre del año 2023, y en el conjunto del ejercicio la isla recibió 7,3 millones de turistas. Como les dije, un crecimiento superior al 12%, y es la mayor cifra registrada en esta isla en cuanto a entradas de turistas. De la misma manera, también crece la actividad hotelera, el índice de ocupación, incluso los viajeros entrados en los apartamentos, pero es verdad que ese crecimiento es de mucha menos intensidad que el del volumen total de turistas que están entrando, con lo cual también nos apunta a esa diversificación en la oferta alojativa y que el turista también está optando no solamente por el hotel, sino por apartamento y otro tipo de alojamientos para hospedarse en la isla de Tenerife. Vemos cómo el empleo registrado en la hostelería también crece y el número de empresas. Aquí estaríamos incluyendo no solamente la parte de alojativa, sino toda la restauración, bares, cafeterías, restaurantes, muy dinámica en la isla y con crecimientos, como les comentaba, superiores al 4% después de llevar creciendo 3 años de manera ininterrumpida. También crece el número de empresas. Por lo tanto, el motor, no cabe duda, que es el sector servicios, como en el conjunto del archipiélago. Y todo ello se traduce en unos magníficos datos de empleo que siguen creciendo. Si nos vamos a las cifras registrales, tanto el paro registrado como el empleo registrado son positivos, ¿no? En el caso del empleo registrado crece a una tasa del 3,6% a finales de año y el paro del registrado sigue cayendo a tasas superiores al 6%. Por lo tanto, muy buenos datos para el empleo. Otro indicador del empleo son las afiliaciones a la Seguridad Social. Fíjense ustedes la tendencia tan creciente que tiene el número de afiliados. Tenerife cerraba el año con 411.315 afiliados. Nunca había tenido Tenerife tantos afiliados. Fíjense que antes de la pandemia el número de afiliados era de 356.000. Está superando con creces la afiliación que tenía justo antes de declararse la pandemia. También la encuesta de población activa lo pone de manifiesto. Es verdad que la población activa cae en este ejercicio hasta 485.000 personas. Estas son las personas que pueden y están trabajando, buscando activamente un trabajo. Esto ha restado presión al mercado de trabajo, pero se ha distribuido de forma positiva en los dos indicadores, en los dos datos que la componen. Por un lado, los ocupados han seguido creciendo, lo han hecho, como les comentaba al inicio, en más de 12.000 personas, hasta situar el número total de ocupados en 430.000, según la EPA. Como ven ustedes, no hay ninguna cifra que supere ese dato, incluso en la época del 2017, previo a la crisis financiera, y también ha bajado de manera significativa el número de parados registrados, el número de parados EPA. Estaríamos hablando de 55.000 parados. Fíjense que nos tendremos que remontar hasta hace 17 años para ver una cifra similar y con una población activa mucho mayor. Estaríamos hablando que es la mejor cifra en un cierre de año también desde el año 2007. Y eso se traduce en una tasa de paro que no para de bajar. Ya está reduciéndose por quinto año consecutivo. Se sitúa en el 11,45%. Es una tasa elevada, no cabe duda, pero desde luego es la mejor tasa de desempleo que tenemos desde el año 2007, donde cerraba con un 9,45%. Por lo tanto, 2 puntos más que en ese momento, pero la mejor tasa de paro de los últimos 17 años. Y a mí me gustaría incidir como última diapositiva en los factores que limitan la actividad de las empresas de Tenerife. Esta es una pregunta que se hace en el indicador de confianza una vez al año y, como ven, todos los indicadores muestran, dentro de las limitaciones que suponen para ejercer la actividad, que estamos en mejor posición que el resto del archipiélago. El aumento de la competencia, aunque es verdad que es
principal factor, es un indicador positivo, porque al final nos está mostrando que al haber más competencias, porque hay más actividad, porque las empresas se muestran más dinámicas, están siendo más revolucionarias y por lo tanto que las empresas vean un crecimiento de la competencia es un indicador positivo. Y en el resto de los indicadores, como ven, la isla de Tenerife se sitúa en porcentajes por debajo de la media de Canarias, tanto en la escasez de encontrar personal, en las dificultades financieras, en las dificultades en la debilidad de la demanda. Fíjense que la debilidad de la demanda, en el caso de Tenerife, lo han puesto de manifiesto el 35% de las empresas frente a un 41% de Canarias. Por lo tanto, datos muy positivos y también destacar que el principal factor limitador, como está sucediendo en toda Canarias, sigue siendo la escasez de las dificultades para encontrar personal, con un porcentaje del 44,5% frente al 48,5% de Canarias. Muchísimas gracias, Lola, por tu explicación, como siempre, amena y didáctica y muy clarificadora. A continuación, tiene la palabra el consejero de Industria, don Manuel Fernández. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todos los presentes, como también a los que me acompañan en este salón, en esta mesa del Salón Noble, presidente de la Cámara de Comercio, Santiago CC, directora general Lola. Bueno, yo creo que estas cifras se pueden resumir de la siguiente forma. Yo creo que Tenerife sigue estando de enhorabuena con las cifras de resultados a nivel económico que está generando este informe, ¿no? Estamos hablando ya de un número ocupado de récord, ¿no? Más de 430.000 personas en Tenerife están trabajando y eso tenemos que felicitarnos todos los presentes. Y también, como no, lo que ha comentado en su magnífico informe, y una vez más la felicito porque aunque son muchos datos, pero en tan poco tiempo, pues la verdad que ha hecho una radiografía perfecta de lo que es la situación económica de esta isla, esa tasa de paro del 11% y esos 55.000 parados, que prácticamente hace 4 años doblábamos ese número de parados en más de 110.000, ¿no? Yo creo que eso hay que agradecerlo, pero hay que agradecérselo a quien hay que agradecérselo, valga la redundancia, que es a toda esa clase empresarial y social que está aquí fuera en esta isla Tenerife, que ponen sus esfuerzos, ponen sus inversiones, se arriesgan ellos para que Tenerife siga prosperando, ¿no? Yo creo que ahí eso hay que ponerlo en valor y, cómo no, las administraciones públicas, en este caso la que nos compete, que es el Cabildo, ponerle las herramientas para que tengan esa confianza y sigan, digamos, apostando por esta isla, ¿no? Yo creo que en este caso de las administraciones tiene que seguir apostando por lo que es el desarrollo de grandes infraestructuras que todavía siguen pendientes en esta isla de Tenerife, ayuda también a los sectores más, digamos, delicados o más con menos potencia económica dentro de nuestro tejido empresarial y también, como no, la inversión en el sector público, y así lo hemos hecho en los presupuestos que hemos aprobado recientemente en el Cabildo Insular. Con respecto a las áreas que me compete como consejero insular, pues empezando por el área de comercio y apoyo a la empresa, yo creo que esas más de 27.000 empresas que están ahora mismo generando puestos de trabajo en Tenerife, cifras que ya vienen, digamos, desde antes de la pandemia, es un hecho claro y evidente que, como ya dijo Lola, ya se ha superado esa fase de lo que fue toda la etapa de la pandemia que generó una gran pérdida del tejido empresarial en nuestra isla de Tenerife, ¿no? Esa confianza empresarial, eso es, aunque parezca un número, es muy importante, ¿no? Un empresario, cuando quiere seguir invirtiendo, quiere seguir desarrollando, si no tiene esa confianza empresarial, si no tiene una atmósfera que haga que, digamos, pueda seguir apostando por esta isla, pues difícil lo hará, ¿no? Y ahí están los datos, ¿no? 89, casi un 90% de que su situación es o igual o mejor que la anterior, y también su perspectiva para el próximo año 2025. Ahí están también los datos, que ya casi el 85% de las empresas ya están diciendo que las perspectivas van a ser positivas con respecto al año anterior, ¿no? Hay un dato también muy importante, ¿no? Porque, claro, por un lado se ve el número de parados, que son 55.000, que ha bajado considerablemente, y también pues el incremento de lo que es la población, de lo que es la población ocupada, ¿no? Claro, ahí hay un dato muy claro, que es el hecho de que todavía, y ahí salieron en los informes, cuesta encontrar trabajadores con un perfil o con un currículum adecuado a lo que es el mercado de trabajo actual. Y yo creo que ahí sí tenemos que las administraciones públicas
sobre todo las competentes en las mismas, en seguir potenciando, en seguir formulando herramientas para que los propios empresarios de Tenerife puedan conseguir sus propios trabajadores en la isla de Tenerife y evitar, por supuesto, pues intentar evitar esa importación de trabajadores cuando aquí todavía tenemos esa bolsa de parados que, gracias a Dios, vuelvo a repetir, se ha reducido, pero tenemos que entre todos que seguir apostando para que la misma sea la menor posible, ¿no? Con respecto al consumo, qué decir de los más de 70.000 personas que en esta isla de Tenerife se dedican a ese sector comercial. Yo creo que es importante también ese incremento en más de 2.000 personas que están ahora mismo trabajando en el comercio con respecto a lo que es el año 23. Y también un dato que Lola no lo comentó, de los pocos que no comentó, que es el movimiento de mercancías. Yo creo que también eso es un ejemplo claro y evidente que aquí hay dinamismo económico, ¿no? Se ha incrementado un 7,7% el movimiento de mercancías que entran por nuestros, digamos, puertos y aeropuertos con respecto al último trimestre del año 23. Con respecto al sector primario, pues es verdad que ahí hay vamos a decir así, un estancamiento en lo que es la actividad económica de la misma, pero también, bien visto con perspectiva, el incremento del empleo que ha habido en el sector primario, mientras que cae a nivel regional, lo que es las cifras de empleo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no es que la situación de Tenerife no es una situación puntual, ¿no? Sino que hay una situación coyuntural que va más allá de lo que es nuestra isla, pero aún así hay que poner en valor ese crecimiento del empleo en Tenerife en el sector primario. Estamos hablando de casi 1.000 empresas con las que se dedican al sector primario en esta isla y más de 10.000 trabajadoras. Y hay que también recordar, dentro de lo que comenté anteriormente, que para eso estamos las administraciones públicas, que es para poner instrumentos y herramientas, las 75 medidas que este Cabildo de Tenerife lideró desde el año pasado para mitigar la gran situación de emergencia hídrica que tenemos en Tenerife. Eso hay que recordarlo también, porque por desgracia estamos aunque ha llovido los últimos días, estamos todavía en emergencia hídrica y aún así, repito, hemos podido incrementar el número de empleos en este sector tan fundamental para lo que es la diversificación económica de nuestra isla. Quisiera hacer también un inciso en lo que es el sector de la construcción, que también Lola comentó los datos, ¿no? Ese crecimiento de los mismos desde el año 2021 y esta apuesta también, y en este caso del que les habla, por este sector tan clave también para nuestra economía. Aparte de tener yo la responsabilidad, la Consejería de Industria, Comercio, el sector primario y Bienestar Animal, también soy el responsable del recinto ferial y este año vamos a recuperar la Feria de la Construcción en el recinto ferial que vamos a celebrar del 10 al 13 de abril del próximo mes, ¿no? Es una feria que se iba celebrando aquí en este recinto ferial hasta el año 2008 y por culpa de lo que fue la crisis del 2008, pues se dejó celebrar. Eso es un ejemplo, como dije anteriormente, de cómo las administraciones públicas tenemos que echar una mano, tenemos que apoyar a los sectores productivos, en este caso recuperando una feria que era de éxito y esta va a ser también un éxito. Ahí están ya las cifras de reserva de stand para la misma, que prácticamente está llena ya con un mes vista de la misma, ¿no? Estamos hablando del 10 de abril al 13 del presente mes. Y finalizo por lo que es el área que yo llevo directamente, que es el área de industria, ¿no? Es un área que yo creo que también hay que estar de enhorabuena porque crece en más de 200 personas, los trabajadores que están dedicados a ese sector. Son ya más de 17.500 personas dedicadas al sector industrial, con la importancia que tiene el sector industrial, que es un empleo muy estable, es un empleo también de buena remuneración y es un empleo que genera un efecto multiplicador en nuestra economía, porque ahí están los datos de cada empleo que se genera en el sector industrial de forma directa. Indirectamente se generan 3 puestos de trabajo, en este caso en la isla de Tenerife. Yo creo que hay que también estar de enhorabuena porque este Cabildo de Tenerife tiene una apuesta firme y decidida por el sector industrial, con la creación en esta legislatura de este área, con el año pasado, en el año 2024, por primera vez partidas económicas en los presupuestos dirigidas única y exclusivamente a la industria y ya este año 2025 el afianzamiento de la misma, la madurez de este área de industria con el crecimiento de más de 20% de lo que son los presupuestos en este año con respecto al año 24. Y también ya anunciándoles ya que mañana mismo en el Consejo de Gobierno vamos a aprobar ya la primera de las líneas de subvenciones al sector industrial, donde vamos a poner más de 1 millón de euros para lo que es la reconversión del sector industrial y dentro de lo que dije anteriormente también, pues esa forma de cómo las administraciones públicas tienen que ayudar, tienen que colaborar para que los tejidos productivos en esta isla, que el principal es el turismo y de la cual tiran todos los demás sectores productivos, busquemos, digamos, esa fórmula para que Tenerife tenga una economía lo mayor diversificada, posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, consejero.
Evidentemente, fundamental el impulso que se le da a los sectores productivos, contribuyendo como lo pretendemos hacer desde el Cabildo de Tenerife, como acaba de dejar bien claro el consejero en su exposición. Quien sabe bien del conjunto de sectores productivos de la isla es el presidente de la Cámara de Comercio, y con ella le dejo la palabra. Muy bien, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias, vicepresidente, muchas gracias, consejero, por recibirnos pues, una vez más para poder presentar el boletín insular. Como saben, es el boletín insular del cuarto trimestre, el cual pues ya podemos tener una visión global de cómo realmente ha ido pues, todo el año, ¿no? Yo no voy a estar entrando tanto en las cifras porque yo creo que ya entre Lola y el consejero pues han dejado perfectamente claro cuál es la radiografía con los datos, pero también manifestar pues que el motor económico de Canarias, sin ningún género de duda, es Tenerife. Ya lo dijimos concretamente en el tercer trimestre y lo volvemos otra vez a decir en el cuarto, porque los indicadores económicos son absolutamente excepcionales, tanto en la actividad como puede ser también en el empleo. Y esto fundamentalmente gracias pues, a una actividad turística que está dando pues, un impacto, como decía el vicepresidente, pues, al tejido empresarial insular muy fuerte. Decir también que cuando realmente estamos con un crecimiento de esta índole, todos los sectores productivos pues han venido beneficiando, y esa es un poco la radiografía que realmente hemos puesto. Pero yo no voy a seguir entrando tanto en los datos, pero sí permítanme que me pueda centrar concretamente en los retos que tiene Tenerife y que de alguna manera pues que también tiene Canarias, ya que realmente pues no son efectivamente distintos, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos son unos resultados tan excelentes, yo creo que estamos en el momento para que tanto el sector público como el sector privado pues pudiéramos dar, digamos, una vuelta de tuerca, en el sentido siempre, por supuesto, desde la colaboración, pero deberíamos de maximizar las posibilidades que realmente podamos de tener de mejora para facilitar en lo que realmente se pueda la buena marcha de la economía. Yo quisiera lanzar una reflexión en el sentido de que en este momento, a lo mejor ahora no necesitamos crecer más, sino crecer mejor. Y lo digo porque creemos que realmente se están dando las condiciones para que se pueda construir unos cimientos sólidos para que nuestro sistema, tanto social como económico, se pudieran efectivamente fortalecer y tener una mayor resiliencia cuando las cosas no vengan tan bien, porque nos estamos acostumbrando a un ciclo que llevamos bastante tiempo alto, pero los que realmente ya tenemos una experiencia sabemos de que esto es cíclico. Y a mí me parece y lo creemos desde la Cámara de Comercio, que es un momento absolutamente histórico para poder efectivamente poder afrontar, digamos, situaciones que nos puedan venir distintas cara al futuro. Y quiero decirlo porque concretamente hay cuestiones como son para que condicionan de alguna manera, digamos, el desarrollo futuro, como son las cuestiones de la baja productividad que tenemos, o como es el asentismo laboral, o las dificultades para encontrar viviendas y perfiles profesionales que las empresas estamos reclamando constantemente por la necesidad que realmente tenemos y no encontrar los perfiles adecuados. O el exceso también de regulación empresarial que tenemos, o la movilidad interior y exterior que realmente también está, digamos, condicionando. Yo quiero hacer una pregunta y dejarla en el aire, en el sentido de, ¿es necesario que busquemos soluciones a cada uno de estos problemas? Sin ningún tipo de discusión, creo que sí. Pero son muchos los problemas que tenemos, son de difícil resolución.
Y desde la Cámara lo que realmente estamos pidiendo es que prioricemos, que nos centremos, que pongamos unos tiempos, pero que vayamos en definitiva resolviendo estas cuestiones, digamos, en el tiempo, pero que no se queden sin verdaderamente al final intentar abarcar todas y al final no conseguir el objetivo que realmente se pretende. Por otro lado, yo quisiera centrarme concretamente en la productividad. La productividad es absolutamente clave, es el caballo de batalla si realmente queremos conseguir un desarrollo sostenible y que garantice un bienestar social. La baja productividad no solamente, y quiero decirlo, no solamente es un condicionante y un desafío, digamos, económico, sino que también es un desafío de tipo social. Y explicaré por qué. Mientras realmente tengamos una baja productividad, los sueldos vamos a tener mucha dificultad para poderlos subir. Y hay que hablar claro, y hay que decirlo. Nosotros tenemos un tejido productivo donde lo que predominan son las pequeñas y las medianas empresas, y en ese sentido, si las empresas están obligadas, en definitiva, por esa baja productividad, a sobredimensionar las plantillas, esto va a ser un desafío al final social. Por lo tanto, yo creo que debemos de hacer una reflexión en ese sentido y considerar concretamente la productividad como ese caballo de batalla que realmente estoy diciendo. Por otro lado, hay una perspectiva también que tiene la productividad y es ese reto por el capital humano. Tenemos que intentar una reinserción de los mayores de 45 años, que es importantísimo en nuestro mercado laboral. Y por otro lado, retener lo más posible lo que puede ser el talento joven. Yo creo que ahí la colaboración público-privada creo que es absolutamente esencial y que adquiere una relevancia que tenemos que tener presente. Después, por otro lado, llegado a este punto, no puedo sino que realmente agradecer concretamente al Cabildo el esfuerzo que realmente se está haciendo en los temas de formación y sobre todo esa preocupación que realmente tenemos tanto la Cámara de Comercio como tenemos también el Cabildo en ese doble sentido, por un lado de las oportunidades de futuro que le tenemos que dar en definitiva a esas personas que hay que introducir en el mercado laboral y por otro lado lo que realmente nos conllevaría desde el punto de vista de las empresas el facilitarnos, el tener gente más formada y encontrar los perfiles profesionales que necesitamos. No puedo dejar de hablar en la formación, ese proyecto que realmente tiene la Cámara con el Cabildo, que es en la formación dual y que creemos que realmente es la mejor estrategia pues, para poder conciliar las necesidades del tejido empresarial en la realidad del mercado laboral. Otra cuestión que no puedo tampoco obviar de decir es la preocupación que realmente tenemos por la escasez de vivienda, por esos altos precios que tenemos, sobre todo en la zona metropolitana y en la comarca sur. Eso está generando y está afectando a nuestro desarrollo socioeconómico. Si verdaderamente no tenemos vivienda, es muy difícil, a unos precios asequibles, es muy difícil de que realmente podamos encontrar soluciones para poder tener los trabajadores que verdaderamente necesitamos. Por mucha voluntad que realmente se quieran tener por parte de los trabajadores, si no tienen esas viviendas, ¿cómo van a vivir, digamos, cerca de sus puestos de trabajo y cómo le vamos a dar cobertura? Por lo tanto, esto es una cuestión compleja que sé que se están haciendo y tomando las medidas, pero que evidentemente van efectivamente a influir mucho, como digo, en lo que realmente es el devenir también de las empresas. Y es una cuestión económica y una cuestión también social que realmente se nos pone.
No puedo obviar también de lo que realmente significa el tener los cuellos de botella que tenemos concretamente en nuestras carreteras. Eso nos quita muchísima competitividad y por lo tanto volvemos otra vez a lo mismo. Es una cuestión verdaderamente complicada, pero va pasando el tiempo y no terminamos efectivamente de resolver. Y en ese sentido, pues lo que realmente tenemos que seguir en esa línea de ir buscando soluciones, pero esos cuellos de botella que se nos están produciendo también tienen repercusión económica y social. Por otro lado, como realmente digo, hay infraestructuras que sí se están, digamos, solucionando y hay que ponerlas también en valor. Las ha dicho el consejero antes, concretamente el esfuerzo que se ha hecho desde el Cabildo con los temas hidráulicos. En ese sentido, realmente tenemos que decirlo y seguir en esa línea concretamente apoyando. No hay que olvidar de que Tenerife es la isla que más crecimiento demográfico tiene. Y en ese sentido también tengo que decir es que va desacompasada con las infraestructuras que realmente tiene. Y cada vez vamos, yo no voy a decir que se empeora la situación, pero digamos que no se termina de mejorar porque la presión que realmente está teniendo efectivamente es muy alta. Por eso es muy importante también las infraestructuras en conectividad. Y quiero decir de que, bueno, en conectividad concretamente en nuestros aeropuertos, ustedes saben de que ha habido auténticamente una queja constante desde la Cámara de Comercio. No estamos absolutamente nada de acuerdo con lo que verdaderamente se ha dilatado fundamentalmente con el aeropuerto Reina Sofía. Piensen de que ahora tenemos un DORA que nos han presentado, que esperemos que efectivamente cumplan, que hay 550 millones para la instalación del aeropuerto del sur, pero hay otros 250 para los del norte, pero también yo quiero que realmente tengan en cuenta de que esto es un DORA del 26 al 31. Es decir, yo dudo mucho de que tengamos la primera piedra entre el 27 y el 28 si fuera todo muy bien y realmente saliera, pero volvemos otra vez a lo mismo. El tiempo que verdaderamente hemos ido perdiendo y que Tenerife con esa presión demográfica no puede efectivamente perder. También no puedo obviar el situarme concretamente en el puerto de los Cristianos. Tenemos un puerto con un colapso, con muchas dificultades, tanto en la zona de tierra como también en la lámina de agua, y hay que buscar una solución porque también tenemos ya un puerto con muchísimas, como digo, dificultades para verdaderamente operar. Por lo tanto, bien sea Fonsalía, bien sea Los Cristianos, lo que sí es verdad es que hay que buscar una solución con carácter inmediato. Y tiene que haber valentía para poder efectivamente tomar las decisiones. Llama un poco la atención también, que nos hemos quejado constantemente, en lo que verdaderamente es la planificación. Y aquí pues me sorprende porque hemos hecho una planificación terrestre, donde hemos llegado con las vías hasta concretamente Fonsalía, hemos hecho una pata desde el anillo insular para poder ir a Fonsalía. Y ahora cuando realmente nos quejamos de que no planificamos y que no llegamos, ahora que se ha planificado y que está, ahora resulta de que cambiamos de opinión. Pero bueno, en cualquier caso, desde la Cámara somos tremendamente respetuosos y si verdaderamente la solución es Los Cristianos, debe de serlo. Pero voy a hacer una pequeña reflexión. En la presentación de hace aproximadamente unos 20 días, en el Colegio de Ingenieros de Caminos se presentó concretamente un estudio donde consideraban los diferentes puertos de Tenerife y los que realmente podrían dar cobertura a las Islas Verdes, porque esto es una cuestión, además, no solamente de Tenerife, sino del desarrollo de las Islas Verdes, que además quiero decir que la presión que está teniendo Tenerife de población no la están teniendo las Islas Verdes y deberíamos de tener una visión porque es absolutamente fundamental esa conectividad que realmente tenemos. Pero ¿a dónde iba? Pregunté, oiga,
vamos a ver, si mañana se empezara con el proyecto bien de Fonsalía o bien de los cristianos, ¿cuánto tiempo pasaría para poder tener lo que es una u otra infraestructura? Me contestaron en el colegio más de 10 años. Lo digo porque debemos efectivamente tomar conciencia y ir realizando. No tenemos tiempo que perder. Y en ese sentido, lo que quiero también decir es que el futuro económico va a depender de la capacidad que tengamos nosotros para poder impulsar lo que son las inversiones necesarias. Y tenemos que buscar pues, ese equilibrio, ese esfuerzo entre lo público y lo privado y garantizar un crecimiento sostenido que nos beneficie a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, como siempre, por tu exposición completa y clara, cosa que se agradece en estos tiempos. Y yo solo puedo decir que me he pasado la mitad de tu intervención asintiendo, probablemente porque ya me quede sin nada mucho mejor que aportar, porque comparto ese análisis, seguro que también mi compañero, el consejero de Industria, lo hace de la misma forma. Y, por tanto, permítanme que antes de pasar ya a las preguntas que nos quieren realizar, simplemente añada ya a grandes rasgos que, como resumen del informe de coyuntura, lo que sí podemos afirmar es que Tenerife va bien. Que Tenerife va bien y se consolida como locomotora de crecimiento económico de Canarias, cada vez con más diferencia con respecto de las otras islas. Y, por tanto, que es un motivo de satisfacción, pero al mismo tiempo entraña los retos que ya han quedado de manifiesto en la intervención del presidente de la Cámara. Retos de los que, desde luego, el Cabildo participa e intenta también contribuir a su solución. Primero, desde el punto de vista del impulso administrativo, facilitando que haya más estímulo en los sectores productivos de la isla, particularmente aquellos que, como hemos visto, tienen un crecimiento más ralentizado que el sector servicios. Y también, por supuesto, intentando que la eficacia de la Administración, a través de una correcta ejecución del presupuesto público, a su vez facilite oportunidades económicas para nuestro tejido empresarial. A través de la licitación pública, a través de la puesta en la economía real del presupuesto del Cabildo, que también en este ejercicio 2024 que hemos analizado, probablemente en su liquidación final ronda o supere en el 90% de ejecución, lo cual creo que habla bien de un compromiso también con que lo público estreche la mano de lo privado e intentemos que con ello garanticemos la sostenibilidad de este momento económico bueno y que se traduzca en empleo cada vez más estable y de la mayor calidad posible. Pero justamente aquí nos topamos con algunos de esos retos que se han mencionado. El de la necesidad de mejorar en general el contexto regulatorio de las relaciones laborales, donde no podemos tener como único factor que no mejora el año previo a la pandemia el de la productividad. El resto ya supera el año 2019 o lo iguala en el peor de los casos, salvo la productividad que sigue siendo en este momento inferior en su índice al del año 2019. Efectivamente, no es un elemento con el que podamos ser halagüeños a la hora de tener ese punto de equilibrio entre las relaciones laborales más estables y con la mejor retribución posible si no se supera ese elemento de la mejora de la productividad. Y, por supuesto, también el reto que abordamos e intentamos estimular desde el Cabildo de la diversificación económica. Somos conscientes de que, en buena medida, estos números que hemos analizado tienen que ver con el buen momento turístico. Buen momento que a todas luces se repetirá en este año 2025. Pero no es ni mucho menos un mensaje triunfalista, porque somos conscientes de que esta proyección también convive con otras amenazas. La que aporta el propio contexto político internacional, donde la nueva situación que se ha dado a raíz de las elecciones estadounidenses, pues todavía no terminan de dibujar un escenario donde no sabemos si las exportaciones se van a ver excesivamente lastradas por nuevos aranceles, en qué medida eso va a tener repercusión en la dinámica de la producción interior, hasta dónde la incertidumbre política europea, a pesar de que afortunadamente empieza a resolverse con el gobierno que se comienza a gestar en Alemania, parece que va a ser un factor que se mitigue, pero donde en definitiva dependemos de elementos exógenos a nuestra capacidad de decisión. Por eso nos obliga a que este buen momento de la economía se traduzca en también
un momento de protección que nos permita ser menos rehén de la fluctuación de circunstancias o bien macroeconómicas o bien de geopolítica. Es, por tanto, un reto también que abordamos con determinación y con mucha pasión, dado que una de las cosas que mueve el conjunto de la acción política del Gobierno no es otra que la de poder generar oportunidades de empleo para nuestra gente en la isla. Y también con eso quiero aprovechar para repasar rápidamente un último factor, el de la generación de las condiciones. Generación de las condiciones que tienen que ver con lo que antes analizábamos, un buen marco de impulso a través del fomento de los sectores productivos, pero que también se tiene que complementar necesariamente con el desarrollo de infraestructuras clave y, por supuesto, también con seguridad jurídica, con un marco donde la seguridad jurídica sea más perceptible y, sobre todo, facilite la remoción de algunos trámites o de algunas trabas que a día de hoy siguen generando también ralentización en las inversiones. Por tanto, ese propósito lo tenemos desde el Cabildo para el año 2025, lo compartimos con la Cámara de Comercio y con el tejido productivo en su mayoría y también, por supuesto, que nos ponemos a disposición del mismo para contribuir entre todos a que la isla siga siendo ese motor económico, pero que incluso pueda aspirar a mejorar esas cifras de empleabilidad, a reducir más aún esa tasa de desempleo porque podemos y a conseguir, en definitiva, las mayores cotas de bienestar para nuestra gente. Así que, con ese propósito, sí que ya nos ponemos a disposición de las preguntas que nos quieran formular. A mí me gustaría saber qué herramientas legales, aparte de que haya venido más turismo, ha propiciado que los empresarios tengan esa confianza, estos datos históricos tan buenos, porque veníamos como del susto de que si subía el sueldo mínimo quizás habría menos contratación, o de si bajan las horas laborales 35,5 horas pues también iba a haber menos. Sin embargo, parece que no. ¿Qué es lo que ha propiciado esta bonanza, por un lado? Por otro lado, no sé si tenemos datos de aquellas personas más vulnerables y las contrataciones de jóvenes, mujeres mayores de 45 años, porque creo que ese dato no está, o si han emprendido mujeres mayores de 45 años, o cómo están los datos en los sectores de mayor vulnerabilidad. Y luego me gustaría también, Santiago, como presidente de la Cámara, has hablado de los retos y de crecer mejor, y creo que la productividad me gustaría saber cómo la relaciona y cuánto con el estado de la vivienda, porque si un sueldo es igual a lo que tengo que pagar de alquiler en él, ¿cómo ve esa relación? Con relación a la confianza empresarial, efectivamente, todos esos elementos que comentas son factores de incertidumbre que están en el ambiente, todavía no se han aprobado, desde luego no van a beneficiar la reducción de la jornada laboral, sobre todo a la micropyme y a la pequeña empresa, porque no tiene esa capacidad para cubrir esas horas, ¿no? Pero bueno, son temas que están expectantes y que además afectan a una de las principales hándicaps que tienen en estos momentos las empresas para crecer, que son las dificultades que tiene para encontrar personal y para poder cubrir determinados servicios que incluso están usados, ¿no? por esa falta de personal, ¿no? Hay hoteles que no prestan todo el servicio porque no encuentran el personal, e incluso el sector de la restauración que vemos que no tiene personal para abrir todos los días. O sea, hay un problema laboral importantísimo en general, no en la isla, sino en nuestro país, que hay que abordar, ¿no? Pero el buen comportamiento de la confianza viene como consecuencia de los resultados que están teniendo las empresas. La actividad económica está yendo francamente bien y eso se nota en las ventas, en que la demanda se ve fortalecida, en los buenos datos del empleo, en la actividad y el gasto turístico. Al final, toda esa inercia mueve la actividad económica y las empresas lo están percibiendo. En otras épocas, pues donde a lo mejor las tasas de desempleo eran más elevadas, no llegaba tanto volumen de turistas, pues no habría la actividad que hay ahora mismo. Ahora la actividad se ve fuerte, los resultados que están teniendo las empresas son positivos y eso pues da una esperanza y un optimismo en cuanto a lo que es la actividad presente y en el corto plazo, que es lo que mide
del indicador de confianza empresarial. Y además lo vemos que es generalizado en el conjunto de los sectores productivos. En cuanto a los colectivos más vulnerables, efectivamente, dentro de ese volumen de parados, los que tienen más dificultad y ese problema que también hay de paro estructural, que no solamente se produce en Tenerife, sino en el conjunto de Canarias, como consecuencia de que el volumen que tenemos en esas bolsas de parados son personas que tienen dos hándicaps importantes. Por un lado, el nivel de formación. En el caso del conjunto de Canarias, más del 50% de las personas que están inscritas en las oficinas de empleo público no llegan a la secundaria obligatoria. Por lo tanto, eso es un problema a la hora de mejorar, o sea, de conseguir un empleo para esas personas. Y luego también está el tema de la edad, como bien comentabas, ¿no? La mujer es verdad que tiene un retraso y son más las desempleadas que los desempleados, pero los ritmos de creación de empleo están más o menos, van siendo positivos, aunque el lastre que tiene histórico pues lo evidencia que haya más paradas. Y en cuanto a lo que comentabas de la edad, efectivamente, más de las personas que están en las listas del paro de la isla de Tenerife, el 63% tiene más de 45 años. Probablemente sean personas que quedaron desempleadas en las crisis anteriores, la crisis de la construcción y demás, y que con esta revolución tecnológica y el cambio también que se está produciendo en las demandas de los perfiles profesionales y la falta de formación, pues están ahí alojadas en ese paro estructural que es difícil de sacar, pero sobre el que hay que seguir trabajando pues para darle competencias e instrumentos que le permitan conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Esta bonanza que no había años anteriores o hace 10 años? ¿Hay alguna herramienta nueva que ha posibilitado, por herramientas me refiero a todo que haya? Desde el punto de vista legal y administrativo, no, al contrario. Como bien comentaban, uno de los hándicaps también es y que hay que seguir trabajando en la simplificación administrativa, en la seguridad jurídica, para que esa inversión sea incluso más dinámica de lo que está pudiendo ser ahora, ¿no? Tanto la local como la foránea, ¿no? Lo que podamos atraer de inversiones. Y en la medida que avancemos en ese sentido, pues probablemente generaremos mucha más actividad económica y con más celeridad. Pero lo que está sucediendo es que la actividad económica va francamente bien. Entonces hay tres variables importantes. Uno, el crecimiento de la población. A mayor población, pues mayor consumo, mayor demanda de bienes y servicios. Por otro lado, tenemos también pues el crecimiento del empleo. Estamos en cifras récord de ocupación. La gente tiene un trabajo. Podremos cuestionar si es más o mejor o peor el sueldo, pero efectivamente hay un empleo y hay una retribución salarial que hace que la gente consuma. El nivel de endeudamiento también es mucho más bajo que en otras épocas, con lo cual no tienes tanta carga financiera y tienes más capacidad de gasto. Ha ido bajando la inflación. Bueno, son cosas. Y luego, por otro lado, es verdad que hay bienes que han subido, como la vivienda y demás, ¿no? Pero en general la inflación también se ha ido moderando a lo largo del último año, los tipos de interés han ido bajando, todo eso también resta presión al poder adquisitivo de las familias. Y el tercer hándicap, el empleo, la población y el turismo. La entrada de turistas, el incremento del turismo y del gasto que realizan los turistas, que cada vez es mayor. Además, aporta mucho valor. Ya no solamente hacemos un turismo de hotel, sino que disfrutamos más del entorno, de todo lo que nos aporta el producto turístico en su conjunto, y eso se revierte en toda la actividad económica, ¿no? Sí. Dale, Santiago. Sí, vamos a ver. Bueno, lo que me preguntas, efectivamente, nosotros tenemos una gran preocupación con el tema de la vivienda, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Yo te puedo contar un poco la experiencia también, ya no como presidente de la Cámara, sino como empresario, ¿no? Donde que soy hotelero y concretamente en el sur, que es donde más problemas realmente tenemos, pues en mi experiencia es que son muchos los empleados que realmente me vienen, empleados absolutamente magníficos, trabajadores, y que lo que realmente me vienen y me dicen que, bueno, se les ha terminado el contrato de arrendamiento y que le han subido tanto lo que es el alquiler que no puede continuar trabajando, ¿no? Entonces, pues claro, para nosotros eso, pues claro, el mayor activo que puede tener una empresa son sus trabajadores, sin ningún género de duda. Entonces, bueno, la situación a nosotros nos preocupa tremendamente.
¿Qué es lo que verdaderamente podemos hacer para poderlo solucionar? Son varios los factores, porque no son solamente, concretamente, uno. El primero que yo realmente haría y que no cuesta efectivamente dinero, tenemos 211.000 viviendas en Canarias que están cerradas. ¿Por qué están cerradas? Porque realmente los propietarios les gusta tenerlas cerradas y que no les generen ningún tipo de renta, o es porque les genera, como realmente ha dicho antes el vicepresidente, lo importante que es la seguridad jurídica y que realmente tuviéramos una ley a nivel nacional donde también diera, digamos, seguridad a los propietarios, que muchos de ellos son propietarios pequeños, que lo que han hecho es meter todos sus ahorros de toda su vida en una vivienda para después tener una renta, pero que en este momento no se están dando las condiciones. Eso sería un primer factor que no costaría dinero y que realmente yo creo que podría aliviar, no solucionar efectivamente el problema, pero que realmente lo podría aliviar. Por otro lado, hemos dejado durante muchísimo tiempo sin regular lo que es la vivienda vacacional. Esto es una derivada de lo que realmente teníamos. Por un lado, tenemos una ley a nivel nacional que no protege, digamos, al arrendador, y por otro lado tenemos una vivienda vacacional desregulada absolutamente y que así le da, digamos, más garantía al arrendador para poderlo alquilar, sabe que no se le van a quedar y que le puedan decir de la noche a la mañana que son vulnerables y que de esa manera pues no le pagan la renta en un montón de tiempo. Y creemos que ahí pues se nos ha pasado también el arroz, porque esto debía haber estado regulado hacía muchísimo más tiempo. Por otro lado, quiero hacer también una reflexión, porque me parece que también es importante, ¿no? Yo lo que realmente veo, y lo digo como empresario, es que el costo laboral nos está subiendo constantemente. ¿Y por qué nos sube constantemente? Porque hemos pasado de un asentismo de un 4% a tener un asentismo entre un 14 y un 23. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre cuando hay ese asentismo? Primero, el empresario lo que tiene que buscar es personal para sustituir a esa persona que no viene a trabajar, por diferentes causas. Ya sé que no se puede considerar y que el asentismo es un concepto, pero vamos, yo creo que se me entiende y estamos en general, lo que pueden ser ITs, lo que pueden ser cuando realmente no viene a trabajar. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre? Que el empresario tiene que seguir pagando la seguridad social y tiene que pagar el 25% del sueldo de la persona que realmente está de baja. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Que tienes que pagar después otro empleado que lo sustituya y que le pagas el sueldo completo. Ya me encantaría a mí que verdaderamente pudiera tener esos recursos para poder incrementar en la plantilla que se lo merece y que realmente poder pagar más. Pero claro, las cuestiones también, los números son los números. Y no me quiero efectivamente, que no quiero que tengan una idea equivocada. Yo creo que realmente los sueldos hay que subirlos, que hay que trabajar efectivamente en ello, pero se nos tienen que dar también en ese sentido las circunstancias y tienen que ver también la situación concretamente del empresario. Esto pasa por la productividad, es lo que realmente también nos quejamos. He dicho antes en mis palabras de que hay muchas empresas que al no tener la productividad, y la productividad no es una cuestión que digamos que los empresarios decimos. Vamos a ver, han salido un informe concretamente del Banco Bilbao, de los servicios de estudio, donde realmente dicen, primero, la productividad europea está más baja que la americana, que la norteamericana, la de Estados Unidos. Pero dentro de eso, España somos de los menos productivos que realmente somos. Y después, por comunidades autónomas, las dos comunidades con menos productividad son Murcia y Canarias. Entonces, claro, se nos complica, porque la voluntad es la mejor. Es como cuando realmente me preguntan, oiga, ¿a usted está en contra de la reducción de las horas? Miren, no estoy en contra de la reducción. Lo único que ocurre es que siempre y cuando incrementemos la productividad, ya sabemos que lo que realmente tenemos que conciliar y que tenemos que trabajar menos. Pero claro, se tienen que dar las condiciones. No sé si le he contestado. Corriendo el riesgo de que sea la respuesta más larga de la historia en una rueda de prensa, permíteme que haga un último apunte, pero es que me lo han dejado al final como Fernando VII. Y es que si algo explica, en mi opinión, estos números, esa bonanza con la que se introducía la pregunta, es la buena marcha del sector turístico. Y por eso quiero poner de relieve el valor que tiene su contribución
al bienestar general de la isla a través del empleo, porque muchas veces se cuestiona en algunos discursos que tenemos en este momento, donde por el hecho en sí de que haya determinados vectores que en su colisión con la actividad turística sí que sean necesarios reordenar o replantear, y que algunas reivindicaciones que se han realizado tengan razón, en general, poner en la diana al sector turístico, en mi opinión, es un error estratégico absoluto. Lo que hay que es intentar entre todos rentabilizarlo al máximo, pero rentabilizarlo no meramente desde el punto de vista de una cuenta de resultados, sino rentabilizarlo socialmente, y para eso hace falta que sea una actividad que sea primero rentable económicamente, para que a su vez se le pueda exigir que asiente el mejor empleo posible. Y claro, en una dinámica donde el principal factor que una economía de servicios, donde el turismo tenga ese efecto tractor, es precisamente la aportación que realiza la mano de obra, tiene estas circunstancias tan complejas, el de ser una productividad muy baja en comparación con otros competidores, es realmente el principal factor que la está poniendo en peligro. Para mí incluso que la dificultad coyuntural que tenemos de acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda tiene, desde luego, muchos factores que a día de hoy suponen el problema de acceso de muchos trabajadores. Ver solamente la posibilidad de subir sueldos vinculado a la posibilidad de acceder a la vivienda también creo que es un planteamiento erróneo, porque si solo referenciamos el crecimiento de salario a un solo factor, probablemente no pararían nunca de subir, siempre habrá alguno que haya que corregir. El problema está en que, analizando la situación, efectivamente se da una coyuntura donde, por una parte, se reduce el parque de viviendas que está en el mercado, por inseguridad jurídica, por no regular un subsector de actividad turística como el vacacional en el momento adecuado, y por la ausencia de una política adecuada de promoción de la vivienda pública, desde los poderes públicos en general. Pero también se une a que en un momento donde hay recuperación económica y hay un incremento importantísimo de precios, no se hace nada, en mi opinión, por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, cuando perfectamente, deflactando solo el IRPF, se podía dejar en el bolsillo una capacidad con la que mejorar su capacidad, por ejemplo, de acceder al crédito hipotecario. Y se ha renunciado a ello por una cuestión que trasciende ya a la gestión económica, una cuestión ideológica o de ambición de recaudación para incrementar el gasto público. Cuestiones que son ya factores al margen de la capacidad de decisión que tienen instituciones como el Cabildo de Tenerife, pero que sin duda influyen cuando queremos remover problemas concretos en el territorio. Y claro, en esa tesitura, lógicamente nos damos con la paradoja. Crece el turismo, genera muchos puestos de trabajo, pero a su vez genera la insatisfacción de una parte de la población que no puede acceder a la vivienda. Hay que alinear el resto de factores para que podamos conseguir que esto pues sea al final una economía armoniosa y que permita estabilizar en ese punto de estabilidad y calidad el empleo. Empleo que, por otra parte, como se ha visto con los números, no siempre se estimula cuando se aprueban medidas salariales como el incremento del SMI, justamente porque, como se ha visto, los sectores donde más crece el empleo son aquellos que ya tienen en sus regulaciones convencionales, dentro de los convenios colectivos, un salario pactado muy por encima del SMI. Sin embargo, donde los datos apuntan a una ralentización mayor es donde sí todavía se referencian las contrataciones al SMI como en el sector primario, que en lugar de despegar lo que hace es destruir empleo en algunos casos. Por eso, solo voy a como reflexión final, convendría que en el planteamiento de las medidas sociolaborales, en la inspiración de la negociación colectiva, no siempre esté la ideología presente, sino que también se atienda a la realidad y a la capacidad productiva del país que, como bien dijo al principio de la rueda de prensa Santiago, o Lola, no me acuerdo quién, está compuesta por un inmenso tejido de pequeñas empresas y de empresarios individuales, al que imponerles unas condiciones regulatorias de sector como las que se hacen normalmente en la negociación colectiva de mayor representatividad, como la estatal, acaba siendo un corsé que genera, por lo general, el efecto contrario al que se dice perseguir. Así que intentemos ser todos un poco más pragmáticos e intentemos ser todos más útiles al conjunto de la sociedad. Buenos días. Sí, vale. Bueno, buenas tardes ya. Quería preguntar de los nuevos empleos creados, porque siempre se habla de la diversificación económica y demás, pero se sigue comentando que la hostelería es el principal impulsor, bueno, el turismo. De los nuevos empleos creados, ¿cuáles son de nuevos sectores, sector audiovisual o tecnológicos y demás? No sé si esos subsectores realmente están tirando de la creación de empleo o no tanto.
Bueno, en general están tirando todos los sectores, salvo, bueno, contadas excepciones, como es el caso a lo mejor del sector primario, pero no lo tenemos en ese desglose tan detallado, ojalá, ¿no? Es verdad que tenemos el agregado de todo el sector servicios, que es indiscutiblemente el que más tira. Dentro de eso están tirando todos, está subiendo el comercio, está subiendo la hostelería, que son los que tenemos más en detalle. Los transportes también está creciendo muchísimo, es uno que no solemos comentar, pero el sector transportes en la isla de Tenerife está creciendo muchísimo, y en general todas las actividades de servicios también lo vemos, a lo mejor no tanto en el detalle del empleo, que no lo tenemos, pero sí en el número de empresas. Está creciendo, claro, son proporcionalmente menos, pero vemos que están avanzando todo lo que son actividades recreativas, de ocio, y ese tejido productivo también está creciendo y por lo tanto está arrastrando también el empleo. No son los volúmenes del comercio, de la hostelería, que son muy intensivos en mano de obra, pero en general, si tú miras el agregado del resto de servicios, que es el cajón donde va todo, servicios personales, servicios a empresas, todo está creciendo con una importante fortaleza, ¿no? Y aprovechando también las palabras del presidente, me gustaría también preguntarle al Cabildo, porque el informe del Colegio de Ingenieros planteaba esos dos escenarios, ¿no?, de ampliación del puerto o de reducción del puerto de los Cristianos o de reducción de Fonsalía. Me gustaría saber cuál es la posición del Cabildo y en qué situación estamos actualmente. Bueno, en primer término, agradecer que se haya puesto sobre la mesa un estudio riguroso, exento ya de opiniones, sino con alternativas objetivas sobre la mesa, donde se analicen los escenarios que puedan ser factibles. La primera conclusión es que no se descarta ninguno como tal, pero, lógicamente, parece que se orientan las conclusiones a que al menos puedan pervivir como escenarios útiles la ampliación de los Cristianos o, mejor dicho, el redimensionamiento de Fonsalía. Yo creo que, efectivamente, lo que ha hecho esto es marcarnos ahora la tarea de conseguir, con un análisis sosegado, establecer cuál es la prioridad. Porque, lógicamente, lo que sí parece que no se puede aplazar por mucho más tiempo es la mejora de la conectividad con las Islas Verdes y, por supuesto, con dar también una salida integral a la situación que viven los cristianos. Porque con el colapso que habitualmente muestra, lo que está consiguiendo es no solamente la frustración de una parte importante de la población del entorno inmediato, sino también contribuir a esa falta de productividad en los sectores económicos que dependen del transporte marítimo, así como también de cercenar expectativas de los pasajeros de otras islas. Así que espero que en los próximos tiempos, y digo en los próximos convocación de que sea con inmediatez, sí se pueda ya dar una posición definitiva con la que se pueda ya movilizar recursos ya desde el punto de vista financiero y también impulsar la gestión administrativa y jurídica necesaria para que la solución que se elija finalmente sea una realidad. El informe, como todavía está saliendo del horno, como se dice, se está analizando lógicamente y sí requerirá en las próximas fechas reuniones técnicas como punto de partida a las decisiones políticas que vengan después. Lo único, para complementar un poco lo que dice el vicepresidente, lo que sí dice el informe, yo creo que es importante en política y en todas las facetas de la vida, que es cuando la mesa está lo más aclarada posible, es mejor para seguir trabajando, es que se descarta el uso de Granadilla y el puerto de Santa Cruz como alternativa a la conexión con las Islas Verdes. Y lo digo porque esa era también otra de las alternativas que algún grupo político o alguien a nivel particular había planteado como solución al mismo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que los que tenemos experiencia de haber viajado en barco con las Islas Verdes hace 30 años, cuando salía el barco del puerto de Santa Cruz, eso no era una travesía, eso parecía otra cosa, ¿no? Estamos hablando más de 8 horas, ¿no? Entonces, que alguien hubiera planteado como solución técnica volver a Santa Cruz, por ejemplo, yo creo que sería un retroceso social y económico que ni Tenerife ni las Islas Verdes se merecen. Y eso se quedó descartado en ese informe, entonces solamente vamos a redimensionar lo que es el proyecto Fonsalía o la ampliación del puerto de los Cristianos, y ya finalizo en lo que es la parte de los cristianos. Quedan también cuestiones técnicas por aclarar si efectivamente es posible, sobre todo en tierra, esa ampliación del puerto de los Cristianos. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias y gracias por la paciencia.